Gracias. Buenas tardes. En realidad es un desafío participar después de dos grandes expositores que me han antecedido, con todo ese bagaje de conocimiento, de experiencia que traen consigo, además de lo ameno que hacen esta charla. Bueno, pues hoy estoy aquí en Buenos Aires en menos de 2 años y curiosamente ahora que iba a los sanitarios recordaba que hay 2 ciudades donde he tenido que regresar en menos de 2 años, Buenos Aires y Las Vegas. A Las Vegas he ido a divertirme y curiosamente a Buenos Aires he venido a aprender, he venido en cuestiones académicas. Ojalá y en un tiempo cercano se dé un tercer regreso a Buenos Aires y ahora sí sea para divertirme, porque vaya que el ambiente cultural es muy amplio y a mí me encanta. Bueno, pues también venimos a compartir por parte del Gobierno de México algo y quizás a devolver algo de lo mucho que en su momento hemos abrevado de Argentina. Hemos abrevado de España, hemos abrevado de Colombia, de Nueva Zelanda y de manera muy particular de Argentina. Nuestros asesores pues son argentinos y ellos en su momento nos han compartido. Este modelo que tenemos en México, en donde el nombre que le puse a la conferencia precisamente trata de ubicar el contexto en el que hemos puesto nosotros a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en una democratización. Se antoja curioso y en la democracia, en la norma técnica, pues eso creo yo que ha sido una forma de poder avanzar. Traemos un atraso a nivel país pues calculamos de 20 a 25 años, estos temas que para ustedes son muy comunes, bueno, pues hace 3 o 4 años en México eran totalmente desconocidos. Nuestra ley, como comentaba el día de ayer Alfonso, proviene del 1 de enero del 2009, sin embargo, creo yo, contrastando con lo que he escuchado en otros foros, inclusive en este, que bueno, pues los avances han sido muy interesantes. Creo y creemos que esta ley de contabilidad, que se le puso así, se le puso ley de contabilidad para no despertar suspicacias entre los diputados. No sé si aquí tengan esa misma problemática, pero dijimos, van a ver que dice ley de contabilidad y en su momento van a decir, pues de contadores, que pase. Mal hubiéramos hecho si le hubiéramos puesto ley de gestión pública o ley de información financiera, etc. Desde ahí en su momento viene toda una estrategia para que esta Ley General de Contabilidad Gubernamental transitara hasta el momento en el que nos encontramos actualmente y que nos va a permitir corregir y que creo yo ya está rindiendo los primeros frutos, corregir todo este proceso, esta tríade entre la ley de transparencia, la ley de fiscalización y con la ley de contabilidad. Curiosamente, nuestros diputados empezaron al revés. Primero hicieron una ley de rendición de cuentas, donde se crea una Auditoría Superior de la Federación en el 2000, y posteriormente, cuando nos presentábamos los auditores, yo en su momento fui subdirector de auditoría en el Estado de México, el estado más importante en el país, nos presentábamos a solicitar la información a los entes públicos, algunos de ellos no nos mostraban esa información. Inclusive esto llevó a tener controversias constitucionales en donde algún gobernador de algún estado, lo que equivale aquí a una provincia, pues decía simple y sencillamente que no se tenían atribuciones. Y de ahí nació la ley de transparencia. Y bueno, pues ya en su momento, con la ley de transparencia y la ley de fiscalización, llegábamos los auditores a solicitar esta información, ¿no? Llegábamos, decimos en México, muy gallitos, muy sácale la punta, y decíamos, oye, me entregas tu información financiera, tu información contable, tu información presupuestal, y cuando nos la entregaba, pues era una información totalmente disímbola, ¿no? Con criterios totalmente distintos, en tiempos, en momentos, en formas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se dieron cuenta los diputados, por ahí hubo algunos muy virtuosos, y proponen la ley de contabilidad gubernamental que viene a cerrar esto. Todos, absolutamente todos en el país, todos los entes públicos, con la misma
norma, con el mismo registro contable, con el mismo plan de cuentas. Y esto creemos que cierra este triángulo virtuoso. Y de ahí, precisamente este proceso de armonización, pues como está plasmado ahí en la flecha, pues es un proceso que va en ascenso, es un proceso que nace de manera muy discreta con estos comentarios que ahora yo he compartido con ustedes, y es un proceso que gradualmente pues va ganando adeptos en el país. Esta Ley General de Contabilidad Gubernamental pues tiene ahí una serie de antecedentes que vale la pena remarcar, provienen desde 1996. Quizás el proceso de desgaste para llegar a esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, ahora lo contrasto con lo que han dicho mis antecesores, pues hizo antes. Antes hizo un proceso ahí de sensibilización, inclusive una convención nacional hacendaria en el 2004 que implicó tratar todos estos temas. Y se plasma en el 2008 esa Ley General de Contabilidad Gubernamental para aplicarse a partir del 1 de enero del 2009, para aplicarse en cuanto a la emisión, el inicio de la emisión de los documentos, no aplicarse en el proceso del registro. El proceso de registro arrancó el 1 de enero del 2012 ya de manera obligatoria. Sin embargo, vale la pena señalar que ha habido algunos que han rebasado esa expectativa y que ya hicieron procesos de registro durante 2011. Bueno, pues uno de los objetivos remarcados ahí en la diapositiva que ahora les proyecto dice: esta ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera. Y por información financiera está inserto dentro de la ley, que es la información que conocemos nosotros como la información contable, la información financiera, presupuestaria y programática. Y además dice que es de observancia obligatoria. ¿Para quién? Para todos los entes públicos, todos. Es decir, federación, es decir, estados, provincias, es decir, municipios, es decir, órganos públicos descentralizados, es decir, órganos autónomos, Comisión de Derechos Humanos, Instituto Federal Electoral, la propia auditoría, el propio Congreso, el propio Poder Judicial e incluso las universidades. Esos eran los que en un momento dado se querían hacer de ladito y decían: no, es que yo no entro dentro de la ley. Afortunadamente ha habido precisiones y sobre todo aquí vale la pena señalar, ha habido buena respuesta. Ha habido buena respuesta y ellos mismos en su momento, cuando nos presentaron su marco conceptual para armonizar las universidades, les puedo señalar que si había 10 palabras distintas en el marco conceptual que ellos plasmaban, y en términos generales más de 5 párrafos distintos, es mucho. ¿Por qué? Pues porque al final del día lo que se ha buscado es volcar toda esta cuestión presupuestaria, programática, contable en la arena técnica. Y la arena técnica es simple y sencillamente la misma. ¿Sí? Algunos hemos criticado a los contadores, no sé si aquí sucede en la Argentina, de que les decimos que son muy cuadrados, etcétera, etcétera. Ahora mi antecesor hablaba del contador con la visera, con las manguitas, etcétera. Sin embargo, bueno, pues también es muy cierto que en la contabilidad no se dan cuestiones creativas. ¿Sí? Este fundamento que Fray Luca Pacioli en 1490 y tantos, cuando Colón estaba llegando a América, él sale con la teoría de la partida doble, pues algo debe de tener, que ha superado más de 500 años sin alteración en su concepción original. Es la misma y bueno, pues hacia allá hemos subido nosotros toda la reglamentación técnica. Y por último se señala que los gobiernos estatales deberán de coordinarse con los municipales, es decir, ha habido ahí una distribución de obligaciones. Así lo marca el artículo 1 de esa ley, y en el artículo 2 pues se habla de estos conceptos que han compartido mis antecesores, como eficiencia, eficacia, economía del gasto y de los ingresos públicos, además de estar sustentado con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Que cuando vamos y bosquejamos estas mejores prácticas internacionales, pues no son más que las IPSAS, no es más que el Manual del Fondo Monetario, no es más que algunas otras medidas que han tomado otros países. Vuelvo a insistir, Nueva Zelanda, por ejemplo, que nos lleva ahí algunos antecedentes, de España, de donde
fuimos a visualizar cómo le habían hecho ellos para armonizar a aquellos municipios pequeños con menos de 10 millones en el caso de México, con menos de 10 millones de recursos, es decir, algo así como $1 millón de dólares por año, y con menos de 25,000 habitantes. Esta ley de contabilidad gubernamental que tenemos en México, pues tiene cinco títulos. El primero de ellos, disposiciones generales, que ahora hemos comentado; el de rectoría, que en un momento más entraré, que es el motivo de esta plática. El título 3 nos habla del sistema, cómo debe de ser este sistema, se dan en términos generales las características, qué es lo que debe de cumplir ese sistema. El título 4 nos habla de la información financiera, qué debe de incluir la información financiera. Esto que ustedes llaman aquí cuenta de inversión, allá le llamamos cuenta pública. ¿Cuál es lo mínimo que debe de tener en su momento esta rendición de cuentas? Porque les comparto, en 2005, y vaya que no hablo de hace mucho tiempo, en 2005, hace 7 años, había estados de la República, es decir, provincias, que presentaron cuenta pública en una hoja. ¿Sí? Una hoja. Eso sí, por los dos lados. ¿Ah? De un lado venía el balance general y del otro el estado de resultados. 2005. En realidad que sí es algo vergonzoso. Había otros que, bueno, pues de una forma más avanzada presentaban 3 hojas, ¿no? Y claro, había extremos, como sucede en todos los países, estados campeones, en donde sí había tomos de una cuenta de inversión, una cuenta pública. Bueno, pues aquí en el título 4 ya se señala cuáles son los requisitos, los estados financieros mínimos, etcétera, etcétera, que debe traer consigo. Y el título 5 habla de las sanciones. Ley que no trae un capítulo de sanciones, pues automáticamente, ¿sí?, no muerde. Y si no muerde, pues en su momento no se le da cumplimiento. Bueno, pues trae un capítulo de sanciones que hay que pulir ahí en algunos de estos aspectos, ¿no? Bueno, pues el título segundo da origen precisamente a cómo es la rectoría, cómo es la rectoría de este Consejo Nacional de Armonización Contable. Se crea, para lograr estos grandes avances de manera muy atinada, un Consejo Nacional de Armonización Contable, en donde tienen cabida todos absolutamente, tienen cabida representantes de los municipios, de las asociaciones de municipios, y normalmente, bueno, pues hay de varios colores políticos. Bueno, pues aquí tienen las corrientes políticas su representación a través de 2. Tienen representación en su momento los gobiernos estatales, ¿sí?, las provincias. Tienen representación el gobierno federal, ¿sí?, tiene representación la función pública, fiscalizadora. Todo esto comandado por el secretario de Hacienda, que aquí el equivalente sería el ministro de Economía, ¿sí? Él es el que preside este órgano, y es un órgano en su momento que es el que aprueba o ha aprobado todos los documentos que hasta el momento se han emitido y que podemos señalar que han salido de manera unánime. Y cuando se aprueba esta norma, pues quiere decir que municipios, estados, federación, órganos de fiscalización están totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en su momento esta norma ha ido a un comité consultivo, ¿sí?, un comité consultivo en donde en teoría, y digo en teoría están los técnicos, en teoría están los que saben del aspecto gubernamental. Y en este órgano técnico están representados 8 estados, 8 municipios, y por supuesto en estas figuras son rotativos cada 2 años. La Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización por autonomía, las entidades de fiscalización locales, porque hay una fiscalización nacional, pero después cada estado, cada provincia tiene su órgano de fiscalización local. Bueno, pues tiene un asiento en ese comité consultivo. Está el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, el INDETEC, el Instituto Estudioso
de toda la parte gubernamental, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es decir, el sector independiente, en su momento aglutinado en institutos o en asociaciones. Allá sucede que hay dos grandes asociaciones de contadores, pues las dos tienen asiento en el comité consultivo. También tiene en su momento asiento las contralorías estatales y, por supuesto, está abierto a otros expertos que en su momento se quieran incorporar. Ahí nos sentamos a discutir la norma y vaya que son discusiones a veces muy largas. Ha habido sesiones en donde literalmente nos hemos quedado en un párrafo por día y medio, ¿sí? Pero ha habido documentos en donde simple y sencillamente ha fluido, simple y sencillamente no hay nada que exponer en aspectos técnicos. Bueno, pues este comité consultivo es el que recibe, ahí hace su viaje la norma, de esa forma, el secretario técnico la elabora, la envía al comité consultivo, esta la regresa al secretario técnico y la aprueba el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿sí? Bueno, pues este curso que sigue la norma permite precisamente esa democratización. Lo mismo que hace en su momento el IASB, lo mismo que hace en su momento otras organizaciones emisoras de norma contable, pues es lo que se plasmó en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y es lo que permite quitar argumentos para su no cumplimiento. Pueden no cumplir, ¿sí? Porque simple y sencillamente pueden no tener capacidad para hacerlo, pero técnicamente no pueden decir que eso no es correcto. Se les dio la oportunidad de opinar, ahí en su momento ahora está plasmado en esta diapositiva cómo el secretario técnico en cumplimiento de la ley envía esa norma al comité consultivo que tiene 30 días, mínimo 30 días para analizarla. Ha habido ocasiones en donde ha pedido ampliación. ¿Por qué? Pues porque es muy compleja la norma y es válida, ¿sí? Ha sido la excepción 1 o 2 documentos, después se regresan al Consejo Nacional de Armonización Contable, en donde ellos lo deben de tener con un espacio mínimo de 20 días para que sus asesores, ¿por qué sus asesores? Porque aquí está la parte política. Aquí dentro de este Consejo Nacional de Armonización Contable que les señalaba que tiene la representación de los estados, bueno, pues en principio son los gobernadores los que tienen ese asiento que normalmente lo delegan en el secretario de Finanzas o el secretario de Hacienda de carácter estatal o local. Bueno, pues ellos deben de tener ese documento con 20 días de anticipación, lo estudian, lo comentan y pues posteriormente se somete a esa discusión u aprobación para después ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y todos estos plazos marcados en la ley. Esto nos ha permitido en su momento llegar a tener hasta el momento, han sido 24 o 25 documentos, sin embargo algunos de estos quedan insertos dentro de estos 18. Hemos emitido 18 documentos, por supuesto, iniciando de manera correcta, cosa que en su momento las IPSAS no lo tienen, el marco conceptual, ¿sí? Los postulados básicos, las normas de registro de los momentos contables de los ingresos, de los egresos, las clasificadores, tanto el objeto de gasto, tipo de gasto, funcional, administrativo, etcétera. Y aquí lo que descubrimos en este proceso, en este andar, es que no debemos de sacar documentos concluidos de pe a pa que sean complejos. ¿Por qué? Pues porque cuando salimos con el clasificador por objeto del gasto, nos lo regresaron. Ahora estoy hablando como Secretaría Técnica, nos lo regresaron. Fue un fracaso, iba dentro del primer grupo de documentos y nos lo devolvieron. ¿Por qué? Porque nos apegamos mucho al clasificador de América del Norte. Y bueno, pues resulta que era muy complejo para este proceso de armonización, que también hemos aprendido que es un proceso gradual. Y creo que algo acertado que trae la Ley General de Contabilidad Gubernamental es precisamente darle gradualidad a su aplicación. Bueno, pues ahí aprendimos con ese clasificador por objeto del gasto y sacamos en su momento ese clasificador por objeto del gasto, el clasificador funcional, el administrativo y algunos otros, los sacamos
pues ahora sí que por etapas. Primera etapa, el objeto del gasto, capítulo, concepto, y ya después en una segunda etapa, ya que nos habíamos puesto de acuerdo en las partes generales, íbamos a las partes específicas. En este caso nosotros le llamamos una clasificación genérica, ¿sí? Y después, bueno, pues una ya que ellos podían hacer sus desagregados. Estos son algunos de los desaguisados que se han suscitado en estas mesas de comité consultivo, en estas mesas de auscultación de la norma, pero que afortunadamente, insisto, lo que le fortalece es precisamente esa democratización. Todo mundo tiene derecho a opinar, todo mundo tiene derecho a externar, y bueno, pues si no lo hace en los momentos, en los lugares adecuados, pues automáticamente está de acuerdo. Y si a eso sumamos que ahí están sentados también los fiscalizadores, pues el día de mañana el cumplimiento simple y sencillamente se tiene que dar. Estos documentos emitidos, bueno, pues ahí los tenemos clasificados como contables, presupuestarios, programáticos, y bueno, ahí lo dejo como una forma de que si alguien se quiere adentrar más, habrá información al respecto. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que el marco conceptual sale a más tardar el 30 de abril, se debe de aplicar a más tardar el 30 de abril del 2010, sin embargo su aplicación real es a partir del 1 de enero del 2012. ¿Por qué? Pues porque teníamos que crear el continente para después el contenido. No podíamos crear norma contable, sino antes lo hacíamos con ese marco conceptual. Y algunos, bueno, pues empiezan a aplicar anticipadamente, como son el que se refiere a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables, esto con una intencionalidad de llevar una progresividad en su aplicación, ¿sí? Ahí están todos los documentos que en su momento han sido emitidos. Dentro de lo que creo interesante destacar es, dentro de los postulados, una recuperación del postulado de sustancia económica. Dentro del sector gubernamental, la contabilidad, lo he externado yo en otros foros, lo hago aquí, había perdido toda dignidad, había perdido toda dimensión. La contabilidad en su momento había sido, ¿sí?, manoseada por cuestiones legales, cuestiones económicas, cuestiones presupuestales, etcétera, que le hicieron perder la verdadera valía de la contabilidad. La verdadera valía de la contabilidad, yo lo he abrevado de mis maestros, es mostrar la realidad, lo que sucede en un negocio. No sé si ustedes recuerdan aquella película de Los Intocables de hace 10, 12 años, ¿sí? Quizás no muchos, porque veo que son más jóvenes que su servidor. Bueno, en esa película Los Intocables se da una gran balacera en las escaleras. ¿La recuerdan? Y hay una persona en particular que absolutamente todos los guardaespaldas de Al Capone protegen. ¿A quién es al que protegen? Al contador, ¿no? En plena balacera, el contador ahí, como nos lo pintaba mi antecesor, ¿sí?, con los libros y su sombrerito, etcétera, todo mundo lo protege, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el Señor traía en sus manos la realidad de lo que estaba sucediendo en el negocio. ¿Por qué pudieron en su momento sentenciar a Al Capone? ¿Sí? Evasión de impuestos, ¿no? No por los delitos en su momento de tráfico, etcétera, sino fue por evasión de impuestos. ¿Y dónde estaba esa información? En la contabilidad, ¿sí? La contabilidad se lleva hasta en los peores negocios, ¿no? Y hay elementos o estrategias para pagar impuestos, necesitamos contabilidad, ¿sí? Es un referente. Para fijar un precio necesitamos contabilidad. Para determinar nuestra competitividad, para determinar esto que nos decían de la contabilidad analítica, es decir, los costos, ¿no?, el jugar en su momento, oferta, demanda, produzco, vendo, etcétera, todos esos elementos están insertos en la contabilidad, ¿sí? Y hay instrumentos que nos van a permitir explicar del registro que existe ahí, del registro total, contra el registro de acuerdo a ciertas excepciones, como sucede con la parte presupuestal, ¿sí? La parte presupuestal, lo han dicho mis antecesores, lo retomo, ¿sí?, tiene una vida
solo de un año y carece de esa solidez que en su momento podemos obtener de este registro, que es permanente, ¿sí? Cuando se quiere analizar una organización a largo plazo, pues hay que recurrir a la historia, y la historia la trae precisamente ese registro. Bueno, pues este postulado de sustancia económica, que para mí es el más importante gol que hemos metido, nos dice que se registre de acuerdo a su esencia económica, independientemente de disposiciones legales que existan, ¿sí? No es novedoso tampoco, muy cierto, ¿sí? La norma internacional hace esa referencia, bueno, pero se recupera acá para el sector público, y con eso pretendemos que todo quede registrado y que, bueno, las explicaciones se den del por qué el resultado presupuestal, el superávit o déficit presupuestario, es distinto del resultado por actividad, ¿sí? Así como en México tenemos una figura que se llama conciliación contable fiscal, para explicar cuánto ganó la empresa desde un punto de vista netamente operativo y cuánto ganó desde un punto de vista fiscal. Bueno, pues así en su momento realizar las explicaciones correspondientes. Toda esa información está dentro de la contabilidad, que es el back office de todo lo que está sucediendo dentro de la organización. Bueno, pues este postulado de sustancia económica nos permite recuperar todos esos elementos. Y bueno, pues ahí están los momentos contables, que no quiero ser muy repetitivo en algo que ustedes incluso manejan o tienen manejando mayor tiempo que nosotros estos conceptos. Se emite este manual de contabilidad gubernamental, que es el que está sirviendo de referente a nivel nacional, ¿sí? En donde los desagregados están hasta cuarto nivel, y ya si cualquier ente público quiere ubicar, tener mayores elementos auxiliares para conocer operación a detalle, bueno, pues se desagregará a partir de este manual de contabilidad gubernamental. Curiosamente, esto es para el sector central. Para el sector paraestatal nos hemos detenido en una primera parte y pedimos que el sector paraestatal del gobierno federal hiciese su comparativo con el manual nacional que emitió el CONAC y nos dijeran cuáles eran las diferencias, ¿sí? Y por lo menos las empresas que conocemos como empresas de sector gubernamental, es decir, empresas no financieras, no empresariales, nos remarcaron simplemente la necesidad, en su caso, de 7 cuentas. Una de ellas el costo de ventas, otra una especie de reexpresión o reevaluación de activos financieros, otra por cuestiones impositivas, es decir, son cuestiones mínimas las que desapegan a este tipo de organizaciones. Por lo que este manual de contabilidad gubernamental todo parece indicar que será aplicado, consideramos, por cerca del 90% de todos los entes públicos. Y bueno, pues para la cuestión de los municipios con menos de 25,000 habitantes, ¿sí?, vamos a sacar un manual que le llamamos manual simplificado, en donde tratamos de ubicar, ¿sí?, la misma filosofía, simple y sencillamente agrupándola. Momentos contables agrupados, ¿sí?, momentos contables en una sola vez registrados. ¿A efecto de qué? A efecto de crear la cultura. Y esto va a ser revisado dentro de 3 años, con la intención precisamente de que pasen de segunda o de tercera división en proceso de registro a un proceso de primera división. ¿Por qué? Pues porque una silla, una mesa, ¿sí?, se debe registrar igual contable y presupuestalmente en cualquier ente público. Vuelvo a insistir, aquí no hay creatividad, aquí es cuadrada la cosa, ¿sí? Aquí así debe de ser tratado todo esto. Y bueno, pues la clave presupuestaria es un elemento ahí importante que también ha servido como referente. A ver, regreso. Toda esta estrategia de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en donde se auscultan en este comité consultivo y que elabora y envía el secretario técnico, pues tiene un plan precisamente para completar todo este camino del cual ahora les he mostrado, y en el 2012 pues ya está el calendario para emitir algunas de estas normas que hacen falta.
Vale la pena señalar que se han marcado los tiempos mínimos dentro de la propia ley en transitorios para esta construcción. Y este plan anual de actividades que tiene el Consejo Nacional de Armonización Contable, pues para 2012, en su momento en la segunda sesión, nos habla de una discusión y evaluación de parámetros para la estimación de vida útil, una discusión y evaluación de lineamientos para la elaboración de catálogos de bienes inmuebles que permitan la interrelación directa con el objeto de gasto, lista de cuentas. Para la tercera sesión, ya no llega, para la tercera sesión, pues se habla en su momento de lineamientos para la generación automática del sistema de cuentas nacionales, se habla de una revisión de todos estos documentos, todo lo que se ha emitido entra en un proceso de revisión. ¿Por qué? Pues porque por ahí debe de haber fallas, debe de haber errores, etcétera, que simple y sencillamente requieren engarzarse dentro de esta complejidad. Y se habla de los elementos para realizar el proceso de consolidación. Esto es lo que se tiene calendarizado dentro de estas actividades para 2012. Doctor, perdón, le quedan 10 minutos. Sí, y para este tipo de documentos, pues seguirá exactamente el mismo camino que ahora ya he comentado. Asimismo, otro elemento del cual se ha echado mano en este proceso y que no estaba incluido dentro de la Ley de Contabilidad Gubernamental, sin embargo, derivado de estas necesidades, se consideró que era importante, es que estas figuras se replicaran a nivel estatal, ¿sí? Existe el Consejo Nacional de Armonización Contable, existe el Comité Consultivo, en donde tienen asiento los estados, etcétera. Sin embargo, hacía falta, dado que los estados son los encargados de su armonización en el ámbito, de su armonización no en emisión de normas, sino en aplicabilidad, en empujar el sistema, etcétera. Bueno, pues se crearon los consejos de armonización estatales. Y estos consejos de armonización estatales, en su momento se pidió que incluyeran a municipios, órganos de fiscalización estatales y colegios de contadores. Y bueno, pues ha tenido buena repercusión esta petición marcada en un presupuesto de egresos, que quizás no sea el documento idóneo para que haya salido esta petición, pero bueno, pues creo que esa es una muestra de que se están obedeciendo todas estas estipulaciones. Se han creado de 32 entidades federativas que existen en el país, ya se han creado 31 consejos de armonización estatales. Uno está en proceso de construcción. De los 32 estados, 31 ya han constituido. Sin embargo, estos consejos estatales de armonización, en donde están todos los técnicos de la materia a nivel estatal, bueno, pues 22 han cumplido tal y como se señalaba en el presupuesto de egresos y 10 no lo han hecho. ¿En qué radica que estos 10 no lo han hecho? Pues en que no han incluido a interlocutores que se les pedía, como el órgano de fiscalización local, como los colegios de contadores locales, ¿no? Algunos quizás ahí traigan pleitos, diferencias con sus colegios locales, y bueno, pues han mostrado ese desacuerdo, no invitándolos a esa mesa de debates. Este proceso de armonización, que ahora tiene 3 años, nos ha permitido estar ya en la puertita para que 2012 en el caso de la Federación y 2013 en el caso de los municipios sea obligatorio darle cumplimiento a toda esta normatividad. Aquí se quiso poner a la Federación por delante como ejemplo para demostrar el sí se puede, y todo parece indicar que sí se puede armonizar. Gracias, es lo que tengo por compartir con ustedes. ¿Cómo lograron consensuar, entiendo que en la reforma constitucional, ¿no?, el hecho de darle las normas a cada estado, también siendo un estado federal? ¿Cómo fue, o sea, si el esfuerzo? Me imagino que habrá demandado eso, si podés ampliar al respecto. Sí, es algo novedoso, y sí se requiere la mano técnica,
mano política, mucha pasión, y yo he comentado en otros foros, ahora lo hago aquí, que bueno, pues para estar en esos procesos de armonización se requieren 3 características: mucha pasión, estar loco y bueno, estar divorciado. Yo estoy divorciado, entonces puedo dedicarle mayor tiempo a esto. Sí, aquí yo creo que el kick-off, la salida fue muy interesante porque proviene de un grupo de diputados, de políticos, técnicos que conocían de la materia, no eran expertos, pero conocían, empujan este tema. La ley de contabilidad se aprueba, ¿cómo se llama? Se aprueba por mayoría, no por mayoría, se aprueba por unanimidad, absolutamente todos de acuerdo. Ese fue un buen punto de partida, y posteriormente la integración de estas figuras ha permitido el concurso de todos ellos. Ahora, por ejemplo, en el caso de los estados, de 32, 8 ya han pasado por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En el comité consultivo yo creo que más del 80% de los interlocutores, estados, municipios, por hablar de estas autoridades, ya han estado en sesiones, etcétera, y eso, bueno, pues ha requerido el compromiso. E insisto, contra la técnica quizás no hay en su momento argumento en contra. Eso ha sido lo interesante, y pues estamos en el proceso de la aplicación, pero en términos generales, con sus asegúnes, podemos decir que se le va a dar cumplimiento. Muchas gracias, y también por la exposición. Muchas gracias. Agradecemos su participación y esperamos que vuelva nuevamente, porque era su deseo exactamente.